Aquí mi tiempo para no pasarme. Mateo 28, 16. Sí, vengo de Temecula, Murrieta, de aquí de California, Estados Unidos. Soy de Faith Bible Church. Tengo una esposa, Tani. Tenemos 4 hijos, 3 niñas y un niño. Y aquí tengo a mi hermano Uciel conmigo también. Nosotros ayudamos a establecer el ministerio en español de nuestra iglesia, que todavía sigue, y Uciel aquí es la voz de Faith Bible Church en español. Él traduce en vivo nuestros sermones cada semana y es una bendición él para nuestra iglesia. Y yo ahorita sirvo y pastoreo nuestro grupo de varones, y donde yo predico cada mañana los martes a las 5:30. Pues si están despiertos a esa hora, por favor oran por nosotros, si piensan en nosotros. Y también yo y mi esposa ayudamos con las familias jóvenes de nuestra iglesia. Pero es un gozo estar aquí con ustedes. Ya después de varios años de no venir, y ahorita poder estar aquí parado como un testigo de la bondad de Dios hacia ustedes, en cómo ha preservado esta iglesia a través del COVID, en tiempos que otras iglesias en los Estados Unidos han cerrado las puertas, y aquí Dios los ha sostenido, gracias a Dios, y pruebas que han superado. Y este es un testimonio no nomás a la fidelidad de ustedes, pero más a la soberanía de Dios y su fidelidad. Amén. Mateo 16, 18 dice que las puertas del Hades no vencerán. ¿Lo creen? Josué 21, 45, uno de mis versículos favoritos, dice: ni una sola de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel faltó. Todas se cumplieron. Todas. Si Dios promete que nada vencerá a la iglesia, nada vencerá, porque Dios está en control, Dios es soberano, pero también somos responsables. El hombre, el ser humano, y más el cristiano, tiene una responsabilidad en este mundo, y ustedes en esta generación, en esta ciudad, en este país, a lograr el propósito de la gran comisión. Efesios 4:11 nos dice que Dios ha dado, esa palabra que da es como un regalo, ha dado a pastores, por ejemplo a Jorge, a esta iglesia, y a líderes, para equipar a la iglesia que hagan la obra del ministerio. La obra no solamente es para Jorge, para los líderes, para Antonio, para Jafi, para Daniel, pero sino para cada creyente que está aquí. Este mandato de hacer discípulos, de obrar en el ministerio, no es solamente para los pastores, pero para cada discípulo. Y es por esa razón que todavía están aquí. Dios no nos ha llamado a su casa celestial. Lo deseamos, ¿verdad? Deseamos estar ahí, pero nos tiene aquí para una razón: alcanzar a los perdidos. Hechos 18:10 dice: tengo mucha gente en esta ciudad. Hechos 13:48 dice: todos los que estaban destinados a la vida eterna, como acabamos de escuchar, creyeron. Y si es verdad en la iglesia primitiva, es verdad ahora que aquí, en esta ciudad, en este país, hay gente destinada a la vida eterna. Gente que va a creer. Solamente lo que falta es responder al llamado a ser discípulos de todas las naciones. Y es por eso que he escogido este pasaje esta mañana. Los quiero animar que ustedes tengan una
que hagan la prioridad de la iglesia, que es hacer la gran comisión de ser discípulos, que sea tu propósito, tu prioridad, porque queremos prevenir que la gran comisión no se convierte en la gran omisión de esta generación. Amén. Como John Knox, reformador escocés durante la edad de reforma protestante, dice: dame Escocia o me muero. Charles Spurgeon dice: dame almas o toma mi alma. ¿Ves esa prioridad apasionada a ser discípulos? Y Dios, es por esta razón que Dios no ha regresado. Mateo 24:14 dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No llega porque no hemos logrado la gran comisión, y en su tiempo, por la providencia y soberanía de Dios, va a llegar ese tiempo, pero también tenemos que responder y ir a ser discípulos. Filipenses 1:25, otro pasaje favorito mío, nos dice, por 21, pues para mí el vivir, Cristo. No hay un es Cristo, es el vivir Cristo, la vida Cristo. Eso quiere decir que nuestro propósito es una persona, la persona es Cristo, y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. No sabe cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Es mejor irnos de aquí y estar con Cristo. Amén. Es lo que desea cada cristiano, estar en el cielo con Él. Pero mira Pablo, el deseo dice aquí es igual, casi igual. Ve la necesidad, dice aquí. Y sin embargo voy a continuar en la carne, es más necesario por la causa de vosotros. Convencido de esto, estoy convencido que voy a estar aquí, que no voy a morir. Sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Deseamos estar con Cristo, pero tenemos de tener un deseo de ver a la gente transformado a través de la predicación y el compartimiento del Evangelio, y ver a esa gente venir a la semejanza de Cristo. Vamos a leer este pasaje. Mi propósito esta mañana es darles las marcas que salen de este pasaje, 6 marcas con las que tú puedes comparar tu vida y ver si estás viviendo un estilo de vida dedicado a ser discípulos. Vamos a leer Mateo 28, 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos que Cristo ha resucitado, no está muerto, y se acerca y busca y viene a sus discípulos a darle una última mensaje, y les deja con una última orden. Las últimas palabras aquí antes de regresar al cielo, aquí a su trono, es hacer discípulos. Este es el único mandato de aquí, es hacer discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos? El discipulado es relaciones intencionales con el propósito de traer gente a Cristo o que sean conformados a Cristo. Son relaciones intencionales.
para el propósito de traer gente a Cristo o que sean como Cristo. ¿Y por qué esta gran comisión? ¿Por qué? La gran comisión existe, como dice un predicador, porque la adoración no existe. Dios nos hizo para glorificarlo, Isaías 48, pero en nuestro pecado, como escuchamos esta mañana, nuestra naturaleza pecaminosa le roba, Romanos 1, gloria a Dios. Pero cuando a una persona es transformada y llamado a ser un discípulo de Cristo, eso quiere decir que ya puedes tú lograr tu propósito en glorificar a Dios. Y el objetivo del discipulado, Romanos 8, es que todos vengan a la imagen de su Hijo. Y es por eso que este llamado, este mandato es un estilo de vida. Porque antes de venir a Cristo ustedes estaban tratando de establecer sus propios reinos centrados en sí mismo, reinos egoístas. Pero cuando Dios te da vida nueva y eres nacido de nuevo, te llama una vida diferente, a un estilo de vida diferente. Las Escrituras siempre refieren a la vida cristiana como un camino, un estilo de vida. No solamente una acción, una respuesta, responder una vez, sino va a haber evidencia en cómo caminas, va a haber evidencia de salvación. Pues aquí tenemos la primera marca del discipulado, de un estilo de vida. Primera, ser una persona comisionada. La persona, aquí vemos que dice los 11 discípulos. ¿Quién vino? ¿A quién mandó? Los discípulos. Y es importante examinarse uno mismo. Y por eso les pregunto esta mañana, ¿eres un verdadero discípulo? Y tengo aquí unas cosas que pueden examinarse contra esas cosas. Primero, ¿qué es un discípulo? Pues primero, un discípulo es alguien llamado por Cristo. Cristo dice, sígame. El discípulo es llamado. Romanos 3 sabemos que dice, que lo escuchamos esta mañana, nadie busca a Dios, nadie es justo, nadie. Pero el que sí clama a ser seguidor de Cristo es porque Dios ha llamado. Y lo bonito de esto es que cuando la diferencia con Jesús comparado a los rabinos de esos tiempos, un estudiante escogía al rabino. Pero ¿qué vemos en el ministerio de Cristo? ¿Quién escoge? Cristo. Aquí Cristo transforma las prácticas normales de ese día y Él escoge a sus estudiantes, a sus discípulos. Y la segunda cosa aquí, el discípulo de Cristo verdadero va a responder a este llamado de Cristo, va a responder al Evangelio con fe. Efesios 2:8. ¿Qué es el Evangelio? Pues sabemos que la palabra significa buenas nuevas, buenas noticias, pero es mejor traducido como noticias que traen alegría. Es una noticia que trae alegría. Y más que eso, esta palabra en los manuscritos antiguos de esos tiempos, vemos que esta palabra está usada para anunciar algo monumental, algo grande, algo importante en la historia. Por ejemplo, se usa esta palabra para anunciar los tiempos de César Augusto, el principio del Evangelio de César Augusto. Eso es un histórico, es un anuncio, un evento histórico que cambia todo. También esta palabra se usa cuando un rey gana una batalla y ese rey envía heraldos. Oh, gracias. Pero es que está sudando, ¿verdad? El rey envía a sus heraldos, corredores, evangelistas a proclamar las buenas nuevas. Y ese es el tipo de anuncio va así. Hemos luchado por vosotros. Imagínate, en una carretera principal viene
el evangelista se para sobre una caja y anuncia: hemos luchado por vosotros. Ya no sois esclavos, sino libres. Un pastor que ya no está con nosotros, Timothy Keller, dice: un evangelio es algo en la historia hecho por ti que cambia tu estatus para siempre. Y el evangelio de Cristo no solamente es otro evangelio, es el evangelio más importante, porque no solamente cambia la historia, sino te cambia la eternidad. Amén. Y por eso les pido esta mañana, si no están en Cristo, les pido: ¿han creído en Él? ¿Se han arrepentido? Hoy es el día de salvación. No salgan de aquí rápido al ceviche, pero primero, antes del ceviche, que vengan a Cristo. Aquí tengo más marcas aquí de que es un discípulo verdadero. Vemos que Juan 15, el discípulo ama a Cristo y lo obedece. Juan 8, vemos que el discípulo de Cristo permanece en su palabra. Juan 8:12 dice: el que sigue a Cristo no va a andar en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 13 dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y Lucas 6:40, el alumno, el discípulo, no es superior a su maestro, pero cada uno, después de haber recibido formación completa, será como el maestro. Es importante reconocer que el discípulo, este nombre para la persona que es un seguidor de Cristo, no es para un nivel especial, bien espiritual, bien santo del cristianismo. Es para cada persona en Cristo. Esta persona, vemos aquí en el pasaje, nos enseña la segunda marca. Esta persona que es llamada va a ser posicionada. Va a ser posicionada para reunirse con Cristo. Vemos aquí que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte señalado por Cristo. Fueron al monte que Jesús señaló. El monte específico no lo sabemos y no es tan importante, sino la importancia aquí es que Dios señaló y ellos fueron para reunirse con Él. Obedecieron el llamado a estar presente en comunión con Cristo. Cuando una persona regenerada de corazón desean estar con Cristo, desean hacer el tiempo para posicionarse en un lugar espiritual, para escuchar, hablar, tener comunión con Dios. ¿Lo desean? Dios está vivo. Se pueden encontrar con Él. Si tienen Espíritu Santo, se pueden tener una relación con Cristo. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. No solamente tenemos que desear eso, pero lo necesitamos. Necesitamos, porque Salmo 63 dice que estar cerca de Dios es mi bien. Es mi bien. Y Dios, por su gracia, nos ha dado métodos importantes, principales, para poder reunirnos y posicionarnos en las maneras adecuadas. Que son 3 cosas que nos ha dado. Primero, la palabra de Dios. 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor el Espíritu. A través de la palabra podemos ver al Dios, al Cristo glorificado y ser como Él. La segunda método que nos da es la oración. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración. La tercer método es la iglesia. Apocalipsis 1:13 dice que en el medio de los candelabros, el apóstol Juan dice: vi
a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Dónde está colocado Jesús ahorita? En el medio de la iglesia. Ahí es donde está, ahí es donde se encuentra. Es por eso, por eso es importante congregarse así. Estar juntos, tener convivio, el ceviche, la carne asada. Esto también importa esas cosas. Pero lo más importante es porque Cristo está ahí, está presente al medio de su iglesia. Y si no lo ven a través de sus escrituras, es porque están velados. Si Dios no contesta cuando llaman y tocan, es porque no tienen, cuando Dios los ve, no están vestidos con la justicia de Cristo. Y tienen que poner su fe en Él. Y si están en Él, y están batallando, están luchando, no sienten el amor, no están experimentando la gracia de Dios, según 1 Pedro 2 nos dice que no desean la leche pura de la palabra porque no hemos confesado nuestros pecados. Dios está cerca y tenemos que acercarnos a medio de los métodos que nos ha dado. Y pues aquí esos métodos están para nosotros y hay muchos que están dispuestos, muchos que desean. Pero lo que les falta no solamente es confesar el pecado, arrepentirse, pero lo que les falta es ser disponible. Aquí vemos que los discípulos estaban disponibles. No había excusas, no se quejaron, fueron. Dios llamó, fueron. Un pastor dice, el mayor poder es la disponibilidad. Otro pastor dice, el cumplimiento del deber misional de vuestra vida, de hacer discípulos de otras personas, comienza por reunirnos con el Señor en el lugar señalado, en la palabra, en la oración y en la asamblea de los redimidos. No dejéis de congregarlos como algunos hacen, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nunca vas a tener ningún tipo de impacto en el mundo, a menos que estás dispuesto a apartar ese tiempo y lugar designado para estar en la presencia de Cristo vivo con su pueblo, en su palabra, en oración, en comunión con Él. Amén. Y vemos que las personas que van a estar dispuestos y disponibles y acercarse y estar con Dios, van a tener la tercera marca, una postura del corazón. Aquí vemos que los 11 discípulos, más cuando lo vieron, adoraron. Este es nuestro propósito. Dios nos rescata, somos remedidos para poder alabar al Señor. Aquí tengo una cita importante, tan largas. La adoración no es un mero ejercicio emocional con palabras de Dios o sonidos musicales que inducen ciertos sentimientos. En otras maneras, no es el sentimiento, no es sentirse algo bonito. El latino le gusta sentir algo, ¿verdad? La verdadera adoración es una respuesta de adoración y alabanza impulsada, que viene de algo. Aquí, ¿en qué viene? ¿Qué impulsa esto? Por la verdad que Dios ha revelado. Es una respuesta a la revelación de Dios a través de la palabra. Salmo 145, 18 dice: cercano está el Señor a todos los que invocan, a todos los que le invocan de verdad. Claramente la verdad es un prerequisito para una adoración aceptable. La verdad está siempre en el corazón de la adoración auténtica. La verdad está colocado al centro del corazón de la adoración. Todo tipo de entusiasmo o emoción que esté inseparablemente unido a la verdad carece en última instancia de sentido. Tenemos que alabar de la verdad, una respuesta de la verdad y del corazón. Como Romanos
12:1 dice que así que, hermanos, os exhorto para los misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así que por las misericordias, por lo que Dios hizo, respondemos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Cuando Isaías, el profeta de Dios, demuestra la visión, ve a Dios, cantamos, ¿verdad? Santo, santo, santo. Lo ve en su santidad, en toda su gloria, en su trono, victorioso, soberano. Dios le limpia los labios. ¿Y cómo responde? Cuando Dios lo llama, dice, ¿a quién enviaré? Dice Dios. ¿Y quién irá por nosotros? Mira cómo responde. Heme aquí, envíame a mí. ¿Han respondido así ustedes? ¿Han visto las misericordias de Dios trabajar en sus vidas? Y así es después de eso que uno puede responder, heme aquí, envíame. ¿Esa es su oración? Espero que sea todos los días. Aquí estoy, Señor. ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Quién necesita tu amor? Planéalo. No nomás puedes estar dispuesto, tienes que estar disponible. Planea cómo Dios te va a usar cada semana. 2 cosas prácticas, no están mis notas aquí, pero algo que me gusta hacer es preguntar 2 preguntas. ¿A quién puedo servir y a quién puedo sorprender? Y más, y con mi esposa cada semana, trato de hacerlo. No lo hago perfectamente. Ella te puede decir, es necesario que no lo hago bien, pero lo quiero planear. Pero algo interesante, si ponen atención aquí, y somos buenos estudiantes de la Biblia, me imagino que van a preguntar algo aquí. Vemos que alabaron, pero algunos ¿qué? ¿Qué dice? Dudaron. Había duda. ¿Por qué está aquí esto? Si esto fuera mi plan, y yo iba a empezar un movimiento mundial, yo no escogiera gente que estaba dudando, ¿verdad? Pero aquí Cristo escoge y manda, y no nos dice que se fue esta duda. Él sigue con su mensaje. ¿Por qué está aquí? Pues primero quiero decirles, algún comentarista dice, así pues, la duda esta no es la ausencia total de fe. Eso no es una duda sin fe salvífico. Esto es la fe cargada de pesos de incredulidad que amenazan con hundirnos. Porque esta misma palabra habla acerca de Pedro cuando caminaba sobre el agua y se empezó a hundir. Es la misma palabra. Y creo que está aquí para motivarnos. Como un consuelo. Para decirnos que no necesitamos ser perfectos, importantes, gente con talentos. Como siempre el pueblo de Israel siempre quería el más alto, el más guapo. Rey Saúl. Es un recordatorio para nosotros, como dice el 1 Corintios, dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Aquí nos dice, los que son llamados, los que son discípulos, son débiles, no son poderosos, no son sabios, pero sino aquí para que Dios muestre su poder, que Él puede usar cualquier persona, y por eso es un consuelo para nosotros, un recuerdo que tu salvación y cómo Dios te va a usar no está anclada en tu fe o en lo que haces para Cristo, sino tu salvación y tu santificación está anclada en la obra consumada de Cristo, en la obra que Dios terminó. Ahí es donde está anclada tu fe y tu santificación. Y cuando fallas, porque vas a fallar,
no se pone tu fe en las cosas que estás haciendo, sino se regresa como aleluya, ¿verdad? La cruz de Cristo. Ahí es donde regresamos. Ahí está anclada nuestra fe. Pero los quiero animar que no sigues dudando. No hay razón para dudar. No hay razón. ¿Por qué? Porque aquí nos dice la cuarta marca. No solamente tenemos que ser una persona posicionada, o tampoco una persona, aquí tenemos que ver, cuarto punto, tenemos que una persona, un discípulo va a creer en el poder soberano de Cristo, versículo 18. La creencia en el poder soberano de Cristo es una marca de alguien que hace discípulos. Aquí vemos qué dice Cristo. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dado. Toda autoridad. Autoridad sobrepasa lo que es el poder. Es más que decir todo poder. Porque el poder, podemos decir simplemente que el poder es como una habilidad para lograr algo. ¿Ok? Pero el poder siempre está regulado por algo superior. Por ejemplo, un policía no te puede dar un ticket, no te puede multar afuera de su jurisdicción o la ciudad, ¿verdad? El momento que ese policía sale de su ciudad, no puede él multarte. Puede seguir yendo bien rápido. ¿Okay? Porque el momento que él sale, la ley, lo que es superior, no lo deja multar. Y aquí Cristo es el que tiene autoridad. No tiene un poder limitado, sino Él es la autoridad. Él va a dar todo poder. Aquí el todo, en el griego, ¿sabes lo que quiere decir aquí todo? Todo. Toda autoridad. Si Cristo tiene toda autoridad, eso quiere decir que nadie más tiene autoridad. Nadie más. Así que cualquier autoridad en la tierra que vemos, el gobierno, los policías, malo o bueno, toda esa autoridad es temporal y es delegada. Y aquí vemos, no solo eso, vemos el alcance, aquí vemos la esfera de su autoridad, vemos que el cielo y en la tierra, sobre los seres espirituales, los demonios, y sobre su creación y de cada persona, vemos que Él tiene autoridad sobre todo. ¿Para qué fin? Juan 17:2 nos dice: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. La razón que Cristo tiene autoridad, no solamente porque es Dios, pero también porque para que Él pueda dar vida eterna. Es para que Él pueda rescatar y venir con las buenas nuevas y decir: libres son, ya no son esclavos. Lo puedes creer porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ha dicho y ha clamado y ha obrado hacia ese propósito de rescatar a cada que está en su pecado. Él hace lo imposible, dar vida eterna a personas pecaminosas. Y con esa misma autoridad nos da a sus discípulos órdenes. Y es con eso que nosotros, con confianza, con aliento, sin duda, podemos ir a ser discípulos. Podemos estar confiados que podemos ir y compartir aquí en esa ciudad. Pueden compartir. Después de practicar ese recurso que tienen aquí en la iglesia de evangelismo, después de eso pueden ir. Y antes de eso pueden ir y saber que alguien, si están escogidos en el tiempo que Dios ha provenido, va a responder a alguien. En sus empresas, sus trabajos, en la escuela, en la tienda, en el café, en el gimnasio, donde sea. La vida cristiana no es un cristiano viviendo para Cristo, sino Cristo viviendo a través de una persona. Jorge, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo? ¿A cuándo tenemos que terminar?
¿Una hora más? Ok. ¿Cómo podemos tener confianza en esta verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra la confianza? Por ejemplo, si un esposo camina por su casa diciendo yo soy macho, yo soy el jefe de aquí, en DC lo sabemos que no es, ¿verdad? Dime en qué presume y te diré en qué careces, ¿verdad? Y aquí Cristo hace lo mismo. Está presumiendo, está diciendo yo tengo la autoridad. Pero ¿sabes por qué puede? Porque está vivo. Está vivo. La resurrección de Cristo tiene poder. Él puede presumir porque Él tiene toda autoridad. Y con esto, creer en esto, el discípulo de Cristo que hace discípulos va a tener esta marca, una confianza en la resurrección de Cristo. Y esa confianza va a llegar que esta persona muestre la cinco marca aquí, practicar la comisión. El discípulo de Cristo que va a ser discípulos va a practicar la comisión. Aquí vemos que dice los participios, 3 participios, que son cosas que tienes que hacer aquí todos los días hasta que Él regrese, es ir, bautizar y enseñar. Ir, bautizar y enseñar. Ir, pues dice, aquí tenemos las implicaciones misioneros, pero no solamente para las misiones, pero también para tu vida personal. Y ahí es donde quiero empezar. El ir también puede ser algo personal. Y lo dije, cuando vas por la vida, ese ir es no solamente ir a un lugar físicamente, ir a las misiones, ir a las naciones. Eso es aquí también, pero es cuando vas hacia la vida, cuando vas en vida, cuando vas viviendo, cuando te despiertas, cuando comas, cuando estás en la tienda, en la escuela, con tu familia, en lo que sea, en la iglesia, y hacer discípulos. Donde vayas es tu propósito, hacer discípulos. Y este ir personal comienza con el evangelismo personal. Romanos 10, tienes que compartir el evangelio. Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si a ver quién los predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian cosas buenas. Vea sus pies. Toma atención a sus pies. ¿Qué tienen chakras? Nada. Okay. Los Estados Unidos tenemos esos pies tan bonitos y vas a compartir el evangelio. Otra cosa importante para compartir el evangelio se tiene que comportar con sabiduría. Colosenses 4:5, con los de fuera, aprovechando la cuestión. Un estilo de vida de ser discípulos está acompañado con un estilo de vida digno del evangelio. Efesios 4:1. Uno tiene que vivir buscando la santidad para que la palabra sea eficaz en su vida. La palabra va a obrar, amén. Pero el hombre también es responsable de ser santo. 2 Timoteo 2:20. Este ir también es corporal. Esta palabra es plural. Eso quiere decir que el discipulado, ese estilo de vida, lograr tu propósito, tiene que estar en la iglesia local, en el contexto de la iglesia local. El discipulado termina y empieza en la iglesia local. Y es porque es solamente cuando todos se reúnen, así están juntos, corporalmente, que podemos ver a Cristo. Solamente tú nomás muestras a Cristo un poquito, pero todos juntos podemos mostrar a Cristo más.
Y es por eso que es necesario tener un proceso discipulado en el contexto de la iglesia local. Y también aquí es transcultural, ir a las naciones. Hay algunos de aquí de ustedes que tienen que ir. Tienen que ir. Deben de ir. Espero y oro que sí hayan gente aquí que van a ir a las naciones. Estados Unidos necesita a misioneros. Pero también tenemos que todos sostener la cuerda donde cuelgan los misioneros, a través de la oración, a través de donaciones y diferentes recursos. Y podemos orar para puertas abiertas. Colosenses 4:2. Como dice Charles Spurgeon, prefiero yo enseñar a un hombre a orar que entrenar a 10 hombres a predicar. Porque hay poder en la oración. Aquí vemos que no solamente la práctica es en ir, pero también bautizar. ¿Qué es el bautizo? El bautismo es un símbolo externo de una realidad interna. Es una declaración pública de una transformación espiritual. Y es a través del bautismo que uno se identifica con la muerte, sepultura y vida del Rey de Cristo. Es una declaración pública de lealtad al Rey. Y es por eso que nuestro evangelismo, cuando estamos buscando hacer discípulos, tenemos que ayudar a esas personas a contar el costo de seguir a Cristo. Porque no es como el evangelio de la prosperidad, donde todo te va a ir bien, vas a sentir bonito siempre. No, Lucas 9 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese se la salvará. Hay felicidad, hay gozo en Cristo, pero no es a través de la prosperidad, del evangelio de prosperidad, sino a través de ser satisfecho en Cristo, en poco y en mucho. Aquí vemos no solo el bautismo, el ir, pero también la enseñanza. La enseñanza. Tenemos que enseñar. Y esto empieza porque esto es en el contexto de la iglesia local. En la enseñanza tienen que empezar con el púlpito. Y qué gozo poder ser un testigo de un púlpito que está buscando ser fiel a la palabra de Dios. Y no nomás uno, pero varios de ustedes. Es un regalo de Dios. Amén. Pero aquí empieza, pero aquí no se queda. Uno tiene que ir, enseñar todo. Otra vez, ahí está todo lo que Dios ha enseñado. Todo. No, se me está acabando el tiempo aquí, pero no solamente es entender lo que Dios dice, no solamente llenar tu mente con información, pero vivir lo que dice Dios. Deuteronomio 6, vemos la crianza de hijos. Y sabes que en la Biblia no hay una palabra así de crianza, sino la crianza de hijos es el discipulado. Y es un ejemplo para el discipulado en el contexto de la iglesia local. Si quieres empezar a ser discípulos, empieza en tu hogar. Empieza con sus hijos, pero no se queda ahí tampoco. Vamos a leer versículo 6, capítulo 6. Si esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente les enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Cuándo? Te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en las postes de tu casa y tus puertas. En otra manera, la enseñanza de la palabra de Dios tiene que estar en toda tu vida. En toda tu vida. No solamente en tu vaso de café, donde tomas tu café. No, en toda la vida tiene que estar la enseñanza de Cristo.
Y la creación es un teatro de la gloria de Dios. Puedes salir aquí tiene una playa, está muy bonito Ensenada. Y aquí puedes venir y puedes apuntar a la gloria de Dios. Por ejemplo, ayer fuimos como familia, andamos en bicicleta. Y mi hijo se le ponchó la llanta. Y íbamos como 6 millas, llegamos a la 3ª milla y se le ponchó la llanta. Y pues la única manera para regresar a casa lo tuve que poner en un lado y luego su bicicleta en otro. Y pues orar que llegue bien. Pero ese fue el momento donde tomé la oportunidad de poder mostrar y enseñarle a mi hijo que a veces que el hombre de Dios, un varón, tiene que estar preparado, listo para tomar el cargo. Porque no se lo iba a dejar a mi esposa. No, pero pues cansado, adolorido, pero no seguimos, ¿verdad? Pero fue un ejemplo. Porque toda la vida es un teatro. Y así como cuando vas, no importa dónde, usa toda oportunidad de poder enseñar lo que Cristo mandó. Porque queremos la gente no solamente llenar sus mentes, porque queremos que viven la palabra de Dios. Porque es la única manera que podemos lograr el propósito del discipulado, que es que ser conformados a la imagen de Cristo. El sexto y última marca que vemos aquí para un estilo de vida de hacedores de discípulos es tener una confianza en su promesa. Una confianza en su promesa. Vemos aquí que él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo abre su libro en el primer capítulo, versículo 23, diciendo que este Cristo tiene el nombre Immanuel, traducido Dios con nosotros. Así abre Mateo. ¿Y cómo cierra? ¿Qué Dios con nosotros? ¿Cómo cierra? Cierra con estaré con ustedes. Si abre y se cierra así. Pero todavía está abierto este libro porque no hemos llegado al fin del mundo. Eso quiere decir que sigue con nosotros. Está aquí. Dios con nosotros. Y es con eso que tenemos que confiar en esa promesa. Es que Él es personal. Está su presencia ahora aquí. Qué consuelo. Qué ánimo. No tenemos que tener miedo. Podemos tener valor. C.T. Studd era de Inglaterra, creo. Era un jugador profesional de cricket en el 1885. Y ese año dejó su fortuna porque sintió que Dios le estaba llamando a ser misionero a China. Y luego después de la China se fue a la India. Y después de la India se fue a África. Dejó todo. Y también nos dejó unas palabras famosas. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdurará. Lograr, buscar la misión de Cristo, hacerla, vivirla en tu vida y en la iglesia a través de la enseñanza. Esta obra es una obra, si está hecho en Cristo, perdurará. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que podemos abrir tu palabra y entenderla. Gracias que nos haces el Espíritu Santo para poder depender en Él y verte a ti, Cristo glorificado. Señor, te pido que si hay alguien aquí que no todavía ha respondido a este llamado, Señor, a las personas que has elegido pero no han respondido, Señor, te pido que hagas una obra en sus corazones. Y nosotros que tenemos garantía, Señor, en tu salvación, Señor, en nuestra salvación, que nos
des el ánimo, la motivación, la autodisciplina para poder obedecer esa gran comisión y prevenir que sea la gran comisión en nuestras vidas. Ayúdanos a lograr tus propósitos para la iglesia, Señor, en esta generación, en nuestro tiempo que nos has dado, para tu gloria. Amén.